Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí esta segunda temporada del podcast La Aventura de Viajar de Yati Seguros con un programa que vamos a dedicar a una de las ciudades más impresionantes y mágicas que hay, Estambul. Una ciudad que es exótica, sorprendente, histórica, descomunal, bulliciosa, tradicional y cosmopolita. En fin, estos son algunos de los calificativos que me vienen a la mente al pensar en ella y creo que son responsables de que sea una de las ciudades más míticas, admiradas y queridas desde hace siglos. Estambul es una ciudad que merece la pena ser visitada al menos una vez en la vida, dedicándole un mínimo de 3 o 4 días, diría yo, aunque lo más probable es que su magnetismo te atrape y quieras regresar a ella con cualquier excusa. En este podcast voy a intentar orientarte sobre los monumentos y lugares que no te puedes perder, sobre las actividades y experiencias que creo que deberías vivir y te daré mucha información práctica y algunos secretillos que doy a los amigos cuando me dicen que van a Estambul. Porque a estas alturas tal vez hayas notado que hablo en primera persona, porque hoy no tenemos invitado. Hoy seré yo, Pablo Strubel, quien tenga el honor de hablar de esta ciudad en la que tal vez no sabías viví un año de mi vida, allá por el año 2000. Desde entonces he vuelto todos y cada uno de los años y he visto y vivido los enormes cambios que ha sufrido, pero también he disfrutado de las mejoras que se han hecho en esta ciudad, que para mí es única en el mundo. ¿Me acompañas a conocerla? Lo que hace tan especial a esta ciudad. Bueno, a mí hay muchísimas cosas que me fascinan de Estambul. Lo primero tal vez, que sea tal vez lo más obvio, es que para mí es una ciudad única porque se asienta en 2 continentes. El estrecho del Bósforo, que es el que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, la rompe literalmente en 2, dejando de un lado Europa y al otro Asia. El Bósforo le da un carácter de puerto marítimo, una luz, un olor, un ambiente mágico, ¿no? de ciudad costera. Y moverse en barco de un barrio a otro, o pasar la tarde pescando, o ver el atardecer con el cielo anaranjado reflejado en sus aguas, es algo que para mí, para los de secano, nos emociona. Algo que también me impresionó la primera vez y cada vez que vuelvo a ella es la carga histórica que se siente desde el momento en que pisas el centro de la ciudad. Se nota que desde hace siglos ha sido una ciudad comercial, una ciudad vibrante, un cruce de caminos y culturas y desde luego la ciudad más importante de la región. Primero fue Bizancio, luego fue Constantinopla y finalmente Estambul, que fueron a lo largo de siglos capitales de imperios. Y aunque hoy la capital de Turquía es Ankara, esta ciudad pues conserva ese aura de ciudad que puede presumir casi de ser el puente de unión entre Oriente y Occidente. Para mí también es una ciudad que tiene para todos, ofrece de todo, ¿no? Los amantes de la historia y la arquitectura, por ejemplo, encontrarán monumentos a patadas. Hay iglesias bizantinas, acueductos, cisternas, mezquitas, palacios otomanos, caravasares, que les pueden mantener activos durante días. Quienes quieran la vanguardia y el cosmopolitismo, pues también la gozarán, pues en pocas ciudades conviven gentes venidas de tantos lugares, ¿no? Aquí hay gente de Asia Central, de Rusia, del Magreb, de África, de Europa, y la cantidad de emigrados turcos a todas partes del mundo hacen que el carácter multicultural sea apabullante. Desde luego los que, por ejemplo, quieran ir de compras disfrutarán del carácter comercial que siempre ha tenido y que se refleja en multitud de mercados callejeros. Lo mismo que la música, muy presente en todas las calles, en los bares, en salas de conciertos o restaurantes. Y hablando de comida, bueno, me pasaría horas hablando de esto. Otra cosa atractiva para los que venimos de países de tradición cristiana es ver, convivir y entrar en contacto con una ciudad y unos habitantes que son predominantemente musulmanes. Y de hecho el carácter de la gente es algo muy especial de esta ciudad y de Turquía en general, ¿no? Es gente muy abierta, súper cercana, familiar, muy mediterránea de carácter en realidad y bueno, de cultura laica, ¿no? Que al final hace que podamos encontrar practicantes de todas las religiones. Por último, también, bueno, hay que decir que Estambul es una gran metrópoli, una de las grandes ciudades del planeta, y eso pues también tiene sus inconvenientes, ¿no? Tiene casi 15 millones de habitantes, que la hacen pues una ciudad enorme, descomunal, bastante ruidosa, la verdad, asfixiante a ratos.
tiene pocos parques, pocas aceras, no sé, es una ciudad un poco incómoda de caminar, además porque está toda en colinas, sube y bajas, y de hecho en invierno es bastante polucionada y gris, ¿no? Pero bueno, si uno es capaz de asumir que toda gran ciudad tiene sus peros y que estos son los que tiene Estambul, yo creo que no defraudará a nadie. ¿Cuánto tiempo ir? Como decía en la introducción, en Estambul hay muchísimas cosas que ver y sobre todo que es una ciudad enorme, casi descomunal, ¿no? Y se tarda mucho en ir de un punto a otro, se tarda mucho en desplazarse. Así que lo mínimo yo diría que son 3 días enteros, 3 días hábiles de visitas y de disfrute, aunque si hay la posibilidad de cogerse un cuarto o un quinto día sería perfecto. Ten en cuenta que se tarda bastante desde que aterrizas en alguno de los 2 aeropuertos en llegar a la ciudad, porque hay que pasar el control de pasaportes, recogida de equipajes y luego son casi 1 o 2 horas hasta el centro de la ciudad, así que el día de ida y de vuelta suelen ser días perdidos a efectos de visitas. ¿Cuál es la mejor época? Sin duda la primavera, sobre todo mayo y junio, y el otoño también, septiembre, octubre es la mejor época. La gente está en la calle, los restaurantes, hay ambientazo, pero sin ese calor húmedo y sofocante que hace en el verano, ni el frío gélido y la nieve que muchas veces hay en invierno y fin de año, ¿no? En esa época. Porque Estambul es una ciudad que engaña. A pesar de ser clima mediterráneo, al estar junto al Mar Negro es una ciudad realmente fría y desapacible en invierno, y tened esto en cuenta. ¿Cómo llegar? La manera más habitual de llegar a Estambul es volando. De hecho, hay 2 aeropuertos. El aeropuerto internacional, que está en la parte europea, en la zona norte de la ciudad, donde vuelan la Turkish Airlines, Iberia y las principales aerolíneas. Y en la parte asiática está Sabiha Gökçen, que es donde vuela Pegasus y otras aerolíneas low cost. Más o menos están equidistantes, un poquito más cerca el aeropuerto internacional, pero más o menos se tarda 1 hora en taxi en llegar al centro, a la zona de Taksim, por ejemplo, y 1 hora y media, 2 horas en autobús público desde ambos aeropuertos. Todavía no hay metro o tren que acerquen al centro, así que el autobús es la manera más habitual y económica de hacerlo. ¿Cómo moverse por la ciudad? Bueno, ya lo comentaba un poco antes al principio, ¿no? Es una ciudad, Estambul, con muchísimo tráfico, por lo que te recomiendo que evites el taxi o el autobús. En cambio, funciona muy bien el metro y el tranvía, que es como yo me suelo mover para no perder horas en atascos. En cambio, moverse en bici o en moto no creo que sea muy prudente, hay muy pocas además y bueno, se conduce con muy poco respeto allí. Claro, lo ideal es caminar la ciudad, pero ten en cuenta, 1, que es una ciudad muy grande, así que las distancias en el mapa engañan, y sobre todo que está llena de subidas y de bajadas, así que realmente es bastante fatigoso y cansado caminar por ella, además de que las aceras son malas y hay muy pocas zonas peatonales. Y para moverse en el transporte público lo mejor es comprar la tarjeta Istanbul Card, que es una tarjeta que se compra en todas las estaciones de metros. Es una tarjeta monedero en la cual se va recargando 10 liras, 20 liras, el importe que queráis, y que permite pagar en autobuses, en el metro, en los tranvías, en los barcos, en el funicular también. Así que es muy práctico, además las tarifas son más baratas al pagar de esta manera y también los transbordos. ¿Cómo preparar la visita? Podríamos decir que Estambul tiene 3 zonas de interés turístico o para los viajeros que se acerquen a conocer esta ciudad. 2 están en el margen izquierdo occidental, en el lado europeo del Bósforo, que parte en 2 la ciudad, y una en el lado asiático. Esta última, la parte asiática, tal vez sea la menos interesante porque es la más joven, la más reciente, no tiene tanta historia, pero en cambio sí que tiene zonas muy bulliciosas, muy populares, como son Üsküdar o Kadıköy, que yo creo que merecen la pena al menos una visita. En el lado europeo están las 2 zonas que concentran el mayor interés para los viajeros, sobre todo la parte sur, o llamémosle la parte más al sur del Cuerno de Oro, que ellos llaman el Haliç, que es como esa lengua que veréis en el mapa, que es una lengua de mar que parte en 2 esa zona europea. En el sur, que es la parte más histórica, es donde se fundó Estambul, están los barrios de Sultanahmet, Eminönü, Fatih, Eyüp, Balat.
Estos son los barrios que tienen el sabor de Oriente, se podría decir, ¿no? Miles de mezquitas, iglesias otomanas, madrasas, los baños turcos más famosos, los grandes bazares. Es, digamos, la parte histórica de la ciudad. Y del norte del Cuerno de Oro es donde se encuentra la parte más europea o occidental, la parte más cosmopolita, que es el barrio de Beyoglu, donde hay otros distritos llamados Tunel, Taksim o incluso más al norte Nishantasi, que ya os digo, es la parte más cosmopolita, que tiene más vida, más bares, restaurantes, comercios, muchos de ellos muy vanguardistas y cosmopolitas. Así que en función un poquito de vuestros intereses habrá que centrar la visita en una, en dos o bueno, si tenéis más tiempo, en todas las zonas, pero tienen todas ellas un carácter muy diferente como ahora veremos. Ruta para el primer día. Yo creo que un primer día en Estambul, sin duda, tendría que estar prácticamente dedicado por completo a Sultanahmet, a ir a los grandes éxitos de esta ciudad y a lo que tan especial la hace y la ha hecho durante siglos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la primera visita que podríamos hacer es Hagia Sofía o la Basílica de Santa Sofía. Bueno, en realidad ahora desde hace poco ha sido declarada mezquita, lo cual a mi modo de ver, bueno, tiene una ventaja y es que ahora es gratuita. Antes había que pagar por la entrada, pero es un lugar de culto que está cerrado en las horas de oración 5 veces al día, recordad, los musulmanes lo hacen así, y el viernes en el rezo de mediodía, normalmente entre las 12 y las 2 suele estar cerrada, pero es un lugar histórico, magnífico, descomunal, patrimonio de la UNESCO y de esos que quita el hipo realmente. Después de dedicarle 1 o 2 horas a la visita, al piso bajo y a los pisos de más arriba, desde los que se pueden apreciar los mosaicos y toda la perspectiva de la mezquita, llamémosle, el lugar al que me desplazaría andando, porque está justo enfrente, es a la Mezquita Azul, como se llama la mezquita de Sultanahmet, una mezquita con 6 minaretes, que en su día fue bastante polémica porque rivalizaba con la de la Meca. Es una obra maestra del arquitecto Sinan y es un lugar de culto de los más bonitos que hay, con miles de luces y de azulejos azules, por eso de ahí su nombre. Y nuevamente, al ser una mezquita de culto, pues los chicos deberemos llevar pantalones largos y nada de camisetas de tirantes, y las chicas un poco lo mismo, pero además cubiertas con un velo que si no tenéis para cubriros la cabeza con un pañuelo, en la entrada os lo darán gratuitamente. Casi todas las mezquitas tienen a su lado algún hammam, y en este caso está el hammam de Roxelana, que no es un hammam activo, no es un baño turco donde ir a lavarse en la actualidad. En la actualidad, de hecho, es una tienda, funciona como un monumento, y podréis entrar para ver la bonita arquitectura, porque también es de Sinan, está construido en siglo XVI, y es la manera de, si no os va a apetecer o no os atrevéis a daros un baño turco de verdad, podréis ver un poco cómo funcionaban y las diferentes salas que tenían, pero en este caso como si fuera una tienda, claro. Muy cerquita está el Museo de los Mosaicos o el Museo de las Alfombras, si os interesa, o el Bazar Arasta Çarşısı, que es un bazar abierto al aire libre bastante interesante por si queréis ver alfombras. Y aunque tiene poco interés visual, digámoslo así, tiene bastante interés histórico, está el hipódromo, que fue el centro neurálgico de Constantinopla y fue construido en el siglo II después de Cristo. Hoy en día tiene un interés relativo, es más el espacio histórico que representaba, y en él hay un obelisco egipcio, hay una columna serpentina y la columna de Constantino, cuyo valor, como digo, es histórico, no porque sea especialmente bonita. Y habría que buscar un sitio para comer antes de afrontar las 2 o 3 monumentos que nos quedan por ver en la zona. Desde luego el más importante, el Palacio de Topkapi, ya sabéis, el Palacio de los Sultanes Otomanos, que tiene un harén increíble, un museo con joyas tremendo, y además está rodeado de un parque muy bonito, el Parque de Gulhane, que permite pues pasar un par de horas o 3 allí relajado y visitando a fondo este palacio tan especial. Por último, me quedaría, si os puede resultar de interés, visitar una cisterna subterránea, el Yerebatan Sarayı, el palacio subterráneo llamado así, que era una de las principales reservas de agua y bueno, tiene interés. Y en esa zona pues también hay el museo arqueológico que si os van los museos puede resultar de interés, aunque es un museo magnífico y yo creo que en el primer día no daría tiempo a todo.
Ruta para el segundo día. El segundo día tocaría barrios muy cercanos a Sultanahmet, como son los barrios de Beyazit y Emin Onu, barrios que son comerciales eminentemente, y empezaría la ruta por la mezquita de Süleymaniyye. Es una mezquita que ha sido restaurada hace poquitos años, es espectacular, no solo por la mezquita en sí misma, sino por el lugar en el que se encuentra, que tiene unas vistas increíbles de la ciudad, del Cuerno de Oro y del Bósforo al fondo, y en esa zona encontraréis varios cafés con terrazas abiertas que merecen mucho la pena pues pararse a tomar un cafecito, o si es la hora del desayuno, ir a desayunar allí y disfrutar de una de las mejores vistas hacia el norte, hacia el Cuerno de Oro y el barrio de Beyoglu. Desde allí me iría andando por la zona de la universidad, la principal universidad de la ciudad. Me iría andando hacia el Gran Bazar, el Kapalı Çarşısı, que es uno de los bazares cubiertos más antiguos y más interesantes del planeta. Es cierto que es un bazar orientado por completo al turismo, salvo algunas zonas que están orientadas, por ejemplo, a la venta de oro, algo muy tradicional en la cultura turca. Pero en general encontraremos pues tiendas para el turista de alfombras, de ropa, de algodones, de utensilios para el hammam, que bueno, tienen una selección muy cuidada, bastante buena calidad, pero los precios disparados. Entonces, si os planteáis comprar allí, regatear duro, y sobre todo si son productos entre comillas industriales, no los artesanales de verdad. Los vendedores tienen muy buen ojo y son muy graciosos y nos reconocerán a la legua como españoles o hispanoparlantes, y ya veréis cómo sueltan todo tipo de gracias para captar nuestra atención e intentar retener y hacernos entrar en su tienda. A pesar de este rollo turístico y demás, creo que merece mucho la pena la visita, pasar 1 o 2 horas perdiéndose por los diferentes callejones y curioseando en las tiendas y en los escaparates, y luego salir de allí rumbo al norte. En rumbo al norte, hacia el Cuerno de Oro, hacia el Bazar de las Especias. Y ahí nos vamos a encontrar con el gran mercado de mayoristas de la ciudad, el Tahtakale, que es el castillo de madera, como se llama, que son calles y calles de mayoristas y de tiendas de ropas, de muebles, de utensilios de cocina. Es el verdadero mercado de donde van a comprar gente de toda Turquía. Es el verdadero bazar callejero y es un lugar que también merece la pena bajar poco a poco, disfrutar del gentío que siempre se reúne en esas calles y perderse un poquillo hasta llegar al Bazar de las Especias, también conocido como el Bazar egipcio. En esa zona tan popular, además, hay un par de mezquitas increíbles como Rustem Pasha, que para mí es mi mezquita favorita, construida en 1561, es casi secreta, subes por una callecita y subes por escaleras a un segundo piso, casi no se ve. Está la Yeni Jami, la mezquita nueva, que tiene 400 años, aunque no tiene mucho interés. Y luego hay un par de tiendas interesantes como la del famoso café turco o Hacı Bekir, que es el inventor de las delicias turcas, y están todas en esa zona tan apasionante. En esa zona comería, la verdad, hay muchos restaurantes para los comerciantes, muchos restaurantes populares, y hay algunos con terrazas que dan hacia la Torre de Gálata, más bonitos y de mayor calidad, para luego emprender el camino al Bósforo. Ese sería la segunda parte del día 2, sería una excursión en barco por el Bósforo, que yo creo que es imprescindible para entender un poco la significancia y la importancia que tuvo el Bósforo a todos los niveles. Hay varios barcos que recorren el Bósforo, los que yo os recomiendo que se cogen allí junto al puente de Gálata. Es un recorrido de 2 horas nada más, ida y vuelta, suben hasta el segundo puente y es lo que más interés tiene realmente del Bósforo. Pasamos por el Palacio de Dolmabahce, por el Çırağan, vemos multitud de yalis, que son las casas de madera que se hacían los ricos, los embajadores en el Bósforo, como casa de verano. Y es una actividad tremendamente disfrutable que, si además la hacemos coincidir con la tarde o el atardecer, ya queda redonda la jornada del día 2. También comentaros que si quisieras explorar a fondo el Bósforo y llegar hasta la última parada en el Mar Negro, hay un ferry
bueno, depende del momento del año, hay 1 o 2 servicios que llevan hasta la última parada, pero tarda 4 horas de ida y otras 4 horas de vuelta. Entonces eso es una excursión un poco pesada de decir, pero a los que os guste el mar, los barcos y pasar el día en yendo y viniendo de esta manera tan placentera, pues es una opción para aprovechar en un cuarto, quinto o sexto día. Ruta para el tercer día. El tercer día lo vamos a dedicar a visitar la parte más europea, se podría decir, el barrio de Beyoğlu y sus diferentes zonas como son Túnel, Taksim, Topane. Es una zona muy cosmopolita, muy activa y comercial, y vamos a empezar la caminata desde el puente de Gálata, que es famoso por la cantidad de pescadores que veréis siempre allí, y en la parte inferior tiene, restaurantes que son agradables, pero digamos los encontraréis mejores en otras zonas. Una vez atravesado el puente de Gálata, os recomendaría subir por la calle Bancalar para ir a ver el famoso Hotel Pera Palace, que era donde se alojaban los clientes del Orient Express, entre ellos Hemingway o Agatha Christie. Hace unos años lo renovaron y merece la pena entrar, darse una vuelta por la cafetería y ver un poquito de ese ambiente decadente de ricos de otra época, ¿no? Muy cerquita también está el Museo de Pera, que puede ser interesante, o el Museo Mevlevi Tekke, que es donde los derviches ocasionalmente hacen alguna demostración de sus rituales sufís de dar vueltas, ¿sabéis? Son los giróvagos, esos religiosos sufís que entran en trance y ven a Dios a base de dar vueltas siguiendo el sonido de una música bastante repetitiva y muy bonita. Si coincide con los horarios de la visita, os recomendaría ir a verlo. En esa zona está la Torre de Gálata, que era, por cierto, donde yo vivía, allí muy cerquita, en la calle Galipdede, y es una parada casi obligada si queréis ver las vistas de la zona, que son excelentes. He de decir que también podéis ver las vistas, y es una de las cosas que más recomiendo, y luego hablaré de ellas, desde algún restaurante o algún bar, que en ese barrio hay a decenas en varias azoteas con unas vistas muy parecidas y que os permiten tomaros una copa o cenar o comer con unas vistas increíbles. La avenida principal del barrio de Beyoğlu se llama Istiklal y es famosa por el ajetreo que siempre hay de gente que sube y baja. Hay un tranvía que la recorre por entero, que podéis subiros o bajaros si os apetece con el ticket que os he comentado, la Istanbul Card. Y es una calle comercial llena de restaurantes, de bares, de ambiente a cualquier hora del día, realmente incluso de madrugada. Y veréis unos edificios preciosos, ¿no? Ahí está la Embajada de Suecia, la de Grecia, la Alianza Francesa, el Liceo Galatasaray, edificios que demuestran que en esa época, era una zona bastante rica y donde vivían casi todos los europeos y comerciantes que estaban viviendo en Estambul. Allí también podéis encontrar pasajes, que son como pequeños centros comerciales de hace 20, 30 años, en los que hay tiendecitas muy interesantes, el pasaje Atlas, el pasaje Europa o el Ashley Hane, que tienen tiendecitas así retro y de segunda mano y de discos, de ropa, en fin, buscadlos, están casi ocultos. Y también están los famosos pasajes del pescado o de las flores, aunque hoy en día los restaurantes que hay en esa zona son bastante turísticos, salvo excepciones. En cualquier caso, llega el momento, yo calculo que estaréis ya a la hora de la comida, buscar un restaurante en esa zona, antes de llegar hasta la propia plaza de Taksim, que es como el kilómetro cero de Estambul, una plaza sin mucho interés, pero con mucho significado histórico pasado y reciente. Y desde ahí pues se puede bajar caminando hacia el barrio de Topane, pasando por dos barrios muy interesantes. Uno que se llama Cihangir, que es un barrio bohemio de muchos expatriados y artistas, o el barrio de Çukuryurma, que es el barrio de los anticuarios, que es una maravilla con decenas de tiendecitas con reliquias históricas de otra época. Ambos nos llevan a Topane, que es el barrio justo tocando el Bósforo, y allí se encuentra el interesantísimo Museo de Arte Contemporáneo Istanbul Modern, que os recomiendo
por si os apetece haceros una idea de las últimas tendencias artísticas en esa zona. Hay un hammam, el Kilich Ali Pasha, que es estupendo, y regresando hacia el punto de inicio, porque ya está atardeciendo, regresando a esa zona que se llama Karakoy, donde se encuentra el puente de Gálata, podemos hacer una paradita en Karakoy Guluolu, que es el fabricante y productor de baklavas de mayor calidad y más prestigio en la ciudad. Más o menos yo creo que esta sería la visita de este tercer día, quedaría por concluida y solo faltaría ir a buscar un sitio que os recomiendo que sea en el barrio de Túnel, que habríamos pasado antes por él, un poquito más arriba de la Torre de Gálata, y que está lleno de restaurancitos bohemios, pequeños, con carácter. Ese barrio me encantaba y además podéis subir en un funicular que se llama Túnel y ahorraros la subida a pie. Ruta para un cuarto, quinto o más días. Si tenéis más días, el cuarto o quinto día, os propongo algún plan. Por ejemplo, el cuarto día yo me iría a pasear por Fatih, que es, digamos, al oeste del barrio de Sultanahmet. Es un barrio muy tradicional en el que es muy frecuente ver a las mujeres vestidas con el chador. Es un barrio de carácter religioso, pero no solo musulmán, sino que en su día es ahí donde se asentaron las principales iglesias ortodoxas. Y de hecho hay dos que valen mucho la pena, como son la iglesia ortodoxa de Fethiye y la iglesia de Karije, que es la famosa San Salvador en Chora, que tiene unos frescos impresionantes y que merecen mucho la pena visitar. La visita que os propongo empezaría en el acueducto de Valente, os llevaría por la mezquita de Fatih, que es enorme e imponente y una de las más reverenciadas en la ciudad. Si pasáis en miércoles, por cierto, allí suele haber un mercado, y luego serpenteando por las calles, por la iglesia que os he dicho, la de Fethiye, o por la increíble mezquita de Sultan Selim, que no es tan increíble por la mezquita en sí misma, sino por las vistas que hay en el parque que tiene justo detrás y que os recomiendo totalmente. Si tenéis ganas de más paseo, esto llevará toda la mañana, yo calculo, podéis comer por allí o acercaros a comer a Eyüp, al que se puede llegar pues eso, en taxi o andando a través de las murallas de Teodosio, que son las murallas del siglo V. Eyüp es una zona muy especial, allí está el mausoleo de Eyüp Sultán, que era el portador del estandarte de Mahoma, y es uno de los puntos más sagrados para todos los musulmanes en todo el mundo. Entonces allí van, cuando hay una boda, van a presentar sus respetos allí, cuando hay una fiesta de la circuncisión también. Es una zona en la que se respira esa sensibilidad y esa veneración de los sitios sagrados, súper popular, está llena de restaurantes, de gente, es un lugar increíble, a mí me gusta muchísimo, y detrás de este mausoleo hay un cementerio precioso al que se puede ir andando y subiendo por él hasta el café Pierre Loti, que es muy famoso y con motivo porque tiene unas vistas preciosas del Cuerno de Oro. Y ya para cerrar este día precioso os recomendaría que volvierais en barco. Por el Cuerno de Oro hay un barquito cada hora aproximadamente que lleva hasta Eminonu, que es el principal embarcadero de la ciudad, y va haciendo paradas a un lado y otro del Cuerno de Oro, y es una manera súper placentera de volver hacia el centro de la ciudad ya para desplazaros al hotel o allí donde vayáis a cenar. Si vais a estar un quinto día también, una actividad que a mí me gusta mucho hacer es recorrer el Bósforo. Evidentemente, si os gustan los palacios, habréis contemplado ir al Dolmabahce, que es bonito, pero tened en cuenta que es de estilo francés, o sea, no es nada que no hayamos visto en Europa, o también está el Palacio de Chiragán, que hoy en día es un hotel de lujo al que se puede entrar y visitar, pero para mí lo que es más bonito es caminar desde el barrio de Ortaköy, que tiene una zona peatonal preciosa, hay una mezquita muy bonita justo debajo del primer puente, ir caminando hasta el segundo puente, que es un paseo de 6 kilómetros aproximadamente, allí donde se encuentra Rumeli Hisari, que es un castillo, una fortaleza que tuvo mucha importancia en la defensa de Constantinopla, y así podéis ir disfrutando del Bósforo, mirando las casas de madera, viendo a la gente cómo hace ejercicio o pesca en el río, pasando por los barrios de Arnavutköy o Bebek, que son barrios que antes era el extrarradio de la ciudad, que eran las afueras y que hoy en día forman parte de lo que es el centro de la ciudad, se podría decir. Y por último, una actividad de media tarde o mediodía puede ser coger un barco desde Eminonu, por ejemplo, o Karakoy, a cruzar al otro lado, a cruzar el Bósforo e irnos a la parte asiática, a los barrios de Üsküdar o Kadıköy.
Como os decía al principio, son barrios muy modernos, no tan históricos, aunque tienen algún monumento, pero sobre todo son barrios universitarios, de gente joven, donde hay mucho trasiego de gente. Y es uno de los mejores barrios para cogerle el pulso y ver un poco cómo es una zona no turística de esta ciudad tan enorme como es Estambul. Üsküdar me encanta, especialmente al atardecer, porque justo enfrente de la Torre de la Princesa, que es un monumento bastante importante, allí junto al agua se ponen teterías con alfombras y puffs para tomar el té y ver el atardecer justo detrás de Sultanahmet, tiñendo de naranja todo el Bósforo. Es una maravilla. Algo parecido y un poco más lejano es Kadıköy, ¿no? Que es un barrio también muy popular y joven, especialmente un barrio que se llama Moda, por ejemplo. Pues ahí podéis también ir a pasar la tarde, a daros una vuelta, a ver, cómo es un barrio, entre comillas, sin interés real. Cosas que no puedes dejar de hacer. Bueno, además de las sugerencias que os he hecho, de visitas, de monumentos y de atracciones de interés turístico, me gustaría daros algunos apuntes un poquito de cosas que hacer que creo que deberíais intentar meter en una visita para sacarle el máximo jugo a Estambul. Sobre todo si vais en verano, por ejemplo, es irse a tomar un té o una cerveza, un refresco, un lo que sea, en alguna terraza, especialmente al atardecer. Sobre todo en el barrio de Beyoğlu hay muchas. Subís a los áticos de los edificios o de los hoteles, por ejemplo el Monkey, el Georges, el 360 o el más caro Mikla. Ahí se puede disfrutar de unas vistas increíbles de todo lo que es la ciudad, el Bósforo, o en el decadente, por ejemplo, Büyük Londra Hotel, que es el gran hotel de Londres, o si estáis en Sultanahmet, por ejemplo, en el Seven Hills. Realmente vale la pena intentar conseguir y reservar, si es posible, un huequecito para tomar algo allí. También se puede cenar. Hay muchos como que tienen, de estos que he mencionado, tienen restaurante. Por ejemplo, el Balcón o el Levideria o el Beşinci Kat, el 5.cat se escribe, pues son magníficos. Desde luego, para mí sería imprescindible ir a un hammam. No sé si os va el rollo de sudar y que os den masajes y demás. Los hay clásicos e históricos y súper bonitos, como son el de Çemberlitaş o el de Kagaolu, que tienen más de 300 años de antigüedad, están en el barrio de Sultanahmet. En Beyoğlu, por ejemplo, está el de Galatasaray, o en Topane el Kiliç Ali Pasha. Todos estos son históricos y tirando a caros, tipo 50, 100 euros por sesión, con masaje, enjabonamiento y demás. Si lo tuyo no es gastarte tanto, pero querrías visitar alguno más popular, en el barrio de Zeyrek, junto al acueducto, está el Chinili, o en el barrio de Kasim Pasha, justo al lado de la mezquita de Kasim Pasha, está otro muy popular, razonablemente limpio y en el que apenas van turistas, con lo cual, digamos, la experiencia no está pervertida y es bastante auténtica. En un hammam puedes elegir enjabonarte tú, o que te enjabonen y además te hagan un masaje. Para mí es una experiencia estupenda. También, si fumáis, fumar un narguile, ¿no? La pipa de agua en algún café es una experiencia estupenda. Así como ir a comer baklavas, que es el postre favorito, ya sabéis, son esas 1000 hojas rellenas de frutos secos y bañadas en un almíbar, crujiente, deliciosas y muy dulces. Hay varias famosas, la más es Karaköy Guluolu, pero también hay una cadena que es Saray o Koshka, que los hacen bastante ricos. Si vais en verano también, una opción muy interesante y agradable, puedes ir a comer en algún restaurante junto al Bósforo, en los barrios de Kuruçeşme o Bebek o Rumeli Hisari, o en alguna de las calles famosas como el Pasaje del Pescado en Beyoğlu, o mejor en Kumkapı, que es un barrio al sur de Sultanahmet. Allí hay esos decenas de restaurantes con música, mucho ambiente, basados en el pescado y carne con muchos meces, que son los aperitivos. En fin, hay muy buen ambiente y lo único que hay que intentar conseguir, pues sitio en el más popular, ya sabéis. Si vais con hijos, hay un par de museos que pueden ser interesantes. El Museo Industrial Rami Koç es una maravilla. Tiene coches, aviones, helicópteros, barcos, incluso un submarino en el que poder subirse. A mí me encantó cuando lo visité y había un mogollón de chavales tocándolo todo, subiéndose por todos lados. Es un museo interactivo muy guay. Miniatürk es un museo al aire libre con los principales monumentos de Turquía en miniatura
y puede ser curioso. También hay un acuario, el Istanbul Sea Life, y desde luego pues los parques, el de Gülhane, que siempre viene a mano para descansar o jugar un poco, o el de Emirgan, que bueno, ya está más en las afueras y viene más a desmano. ¿Dónde alojarse? Dependiendo un poco el plan de viaje que lleves y lo que quieras hacer, te interesa más una zona u otra, porque como decía al principio se pierde bastante tiempo de traslados. Entonces, si vas a estar visitando monumentos, la parte antigua y valoras un poco más esa parte más histórica, Sultanahmet es donde deberías buscar hoteles. Ten en cuenta que de todas maneras es una zona muy turística que al atardecer y anochecer cierra, digamos, no tiene casi vida popular. Entonces es una zona un poco tranquila en ese sentido. En cambio, Beyoğlu o Taksim, que son zonas bastante bien comunicadas por otro lado, sí que tienen toda esa vida durante el día y también durante la noche. Y hay muchísimos restaurantes populares, o sea, no está tan orientada tal vez al turismo como Sultanahmet. Pero depende del plan que lleves de viaje, tal vez esta zona pues no sea tan práctica. Tú eliges. Comidas y especialidades locales. Bueno, de la comida podría pasarme horas literalmente hablando, pero en resumen diré que es comida mediterránea, ingredientes que todos vamos a conocer, pero cocinados y condimentados de una manera un poco diferente y con mucho peso en la carne, eso hay que decir. El desayuno turco es el ideal, es el más famoso: tomate, pepino, aceitunas, queso, huevos, a veces menemen, que son los huevos revueltos, con pan, mantequilla y miel, una delicia. Os recomiendo comer en una lokanta, que es un tipo de restaurante de comida ya preparada. La tienen allí en bandejas, depende del tamaño, a veces solo tienen 4 o 5 bandejas, y en el que cada día van cambiando el menú y te sirven pues lo que tú señales: verduras, carnes guisadas, acompañado de arroz o puré de patata normalmente, y se come muy bien por 5 pavos. Y la cena os recomiendo ir a algún restaurante en el que podáis probar los meses, que son los aperitivos de productos frescos, muchos fríos, como hojas de parra rellenas o ensaladas de verduras, de berenjena, de habas, o otros meses calientes como el borek, que es pasta filo rellena de queso o alguna cosa así. Y esos meses normalmente anteceden a un plato de pescado a la brasa o de carne acompañado de vinos turcos, cerveza o rake, que es un licor anisado que diluyen con agua. Siempre queda la opción de ir a comer un kebab por la calle. Ojo, os recomiendo los que lo cocinan en carbón, con carbón, mejor que con una parrilla eléctrica, o cenar en una Ocakbaşı, que es un restaurante, un comedor donde solo hacen carne a la parrilla, deliciosa. Y desde luego los postres y dulces que os voy a decir, ¿no? Los baklavas, esos 1000 hojas rellenas de frutos secos, o el sütlaç, que es como el arroz con leche, el künefe, que es una pasta rellena de queso, los helados en verano y también la fruta, que es deliciosa en ese país. Presupuesto diario. Yo diría que Estambul cuesta un 70% de lo que cuesta viajar por España en alguna gran ciudad como Madrid o Barcelona. Un hotel sencillo de 25 a 50 euros, una habitación en un hostel en habitación compartida 10 a 15 euros, comer en una lokanta de las que os decía por 5 euros o en un restaurante entre 10 y 20, depende de lo que consumáis. Por ejemplo, el alcohol es bastante caro. Las entradas, en cambio, sí suelen ser caras, aunque en algunos monumentos sean gratuitas a donativo, en otros cuestan 5 o 10 euros, sobre todo los importantes. Y en cambio el transporte público, el taxi, metro o los autobuses son bastante baratos, mucho más baratos que en España. Seguridad. En general, el mayor problema que se pueda experimentar en Estambul es el robo por parte de carteristas, o sea, robos sin violencia, al descuido, en zonas muy tumultuosas, no tanto en las turísticas, que están más vigiladas, sino precisamente en los bazares más populares y demás, así que al loro con vuestras pertenencias. Y también es verdad que hay muchas calles del centro que están muy mal iluminadas por las noches, especialmente en la zona de Taksim, y hay alguna zona un poco sórdida y demás, en las que, bueno, el instinto ya te dirá que mejor no meterte por ahí. Pero se podría decir que es una ciudad razonablemente segura. Visados y documentación.
Para entrar en Turquía suele ser necesario tener un visado que se pide en la página evisa.gov.tr, que nos da acceso al país durante 90 días. Hasta marzo de 2020 costaba $35 para los españoles, pero desde esa fecha es gratuito. Los españoles estamos exentos. Otras nacionalidades, miradlo en esa página web, y desde luego con el tema de la pandemia es posible que ahora se pidan test de antígenos, PCRs o el carnet de vacunación, y como esta información va cambiando cada poco tiempo, hay que mirarlo con calma y con cuidado un poquito antes de ir a ese país. Costumbres locales. Como ya he mencionado un poco antes, los habitantes de Estambul profesan mayoritariamente la religión musulmana, y eso hace que las relaciones entre hombres y mujeres pues sean un poco diferentes a nuestra cultura. En este sentido es mejor pecar de precavido y no dar besos o no dar la mano un hombre a una mujer, mantener un poco la distancia y hablar con cordialidad y normalidad fuera de ese aspecto más físico. Es muy habitual, si os invitan a una casa, que allí la gente se descalce, como también es habitual descalzarse y obligatorio en las mezquitas. En este caso, que sepáis que en los bazares y tiendas más informales se suele regatear, ligeros ajustes del precio, un 10 o un 20%, y ya desde luego si son tiendas turísticas o especialmente en las que se venden productos más industriales, pues ahí conviene regatear con mayor intensidad. Sobre las propinas, son bien recibidas y suelen ser esperadas. Ya veréis que el servicio en los restaurantes suele ser rapidísimo y ágil, y están muy pendientes. Se suele dejar entre un 5 y un 10% como mucho. Y en los taxis, si cogéis, pues el redondeo pues siempre está bien visto. Si creéis que se lo ha ganado, claro. Salud y atención sanitaria. Si sucede algún percance o incidente en Estambul, que sepáis que hay bastantes hospitales, están los públicos pero también los privados, que suelen ser de mayor calidad y sobre todo tener menos colapso. Hay farmacias por todos lados, y lo que sí que es importante destacar es que la tarjeta sanitaria europea no sirve para Turquía. Entonces, aunque vayas solo 4 o 5 días, te recomendaría que contrataras un seguro que por 20 o 30 euros hace que viajes tranquilo, sabiendo que si hay algún problema serio tendrás una buena atención médica. Idiomas imprescindibles. Sobre el idioma, comentar que en entornos muy turísticos hablarán español, sorprendentemente. Muchas cartas de restaurantes, de hecho, están traducidas al español. Lo que sí suele ser más habitual es que se hable inglés, ya te digo, en ese entorno turístico, y lo que es en barrios en los que el turismo no es frecuente o la gente no tiene una educación muy elevada, será muy raro que puedas practicar ninguno de tus idiomas salvo el gestual. En cualquier caso, puedes llevarte una aplicación con el traductor como Google Translator, por ejemplo, con el traductor ya descargado para poder utilizarlo sin necesidad de datos y poder comunicarte sin problema siempre que lo necesites. Recomendaciones especiales. Pues a modo de cierre, si os gusta la música y conocer la cantidad y el crisol musical que hay en Estambul que había en el año 2005, os recomiendo enormemente la película Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul, Cruzando el Puente, los sonidos de Estambul, del director turco-alemán Fatih Akin, en el que retrata la gran cantidad de estilos y culturas que viven en esta magnífica ciudad. Y hasta aquí llega este programa dedicado a mi querida Estambul. Espero que te haya parecido un programa útil e interesante y que te haya ayudado a hacerte una mejor idea de qué te espera en ella si es que aún no la conoces. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con muchos de los lugares mencionados, información adicional y fotos de esos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción del programa. Me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier viaje, y más en un país con la atención sanitaria privada y cara. El seguro Yati Estrella es el seguro más completo para viajar tranquilo, con gastos médicos de 1 millón de euros y los límites más elevados en todas las coberturas.
Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast, pues para no perderte ningún programa. Y desde luego te agradecemos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa, o que lo compartas entre quienes crean que lo puedan disfrutar porque están planeando su próximo viaje a Estambul. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en iatiseguros.com. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.